El universo y las tres gunas. Bueno amigos, vamos a hablar un poco sobre las tres gunas, sattva, rayas y tamas. Sattva, pues, incuestionablemente, es la armonía, la belleza, la felicidad auténtica. En cuanto a rayas, es la pasión animal, la acción. Tamas, propiamente dicho, es la inercia. Así pues, sattva, rayas y tamas son las tres cualidades fundamentales de la prakriti. ¿Y qué es la prakriti?, podría preguntárseme. La prakriti, pues, es el gran alaya del universo, la madre cósmica, Ma Kundalini, etc. En todo caso, es el principio femenino eterno. Antes de que se iniciara la aurora del Mahamantara, es claro que sattva, rayas y tamas, las tres gunas, se hallaban en perfecto equilibrio, no había descompensación alguna, entonces reinaba el Mahapralaya, la noche cósmica. En el seno del eterno Padre Cósmico Común, durante el Mahapralaya, los Elohim son meros átomos divinales, sumergidos entre eso que no tiene nombre. La alteración de las tres gunas, sattva, rayas y tamas, se debe a que esos átomos primordiales, divinales o simplemente chispas virginales, anhelan ser algo o alguien. Entonces, como resultado, viene el desequilibrio de las tres gunas en el gran platillo de la balanza cósmica. Entonces, como resultado, el karma entra en actividad, el primer logos inicia el movimiento eléctrico, el torbellino eléctrico, y los átomos del universo pasado, que antes dormían entre sus centros laya, despiertan para una nueva actividad. Así es como se inicia siempre la aurora del Mahamantara. Pero, obviamente, el logos causal no entraría en actividad, iniciando el torbellino eléctrico, el huracán eléctrico entre las aguas caóticas de la vida, si antes no se hubiese producido un desequilibrio de las tres gunas. El hecho mismo de que las tres gunas se desequilibren en la balanza cósmica, indica, pues, imperfección de los átomos primordiales, divinales o mónadas virginales, que se hallan en reposo entre el seno del eterno Padre Cósmico Común. Si esas mónadas primordiales no anhelaran ser algo, o alguien, el desequilibrio de las tres gunas no sería factible. Para que las tres gunas se desequilibren, tiene que existir una causa ingénita, un principio motor ignoto, profundo. Yo encuentro, tal causa causorum, entre los mismos átomos o chispas virginales que reposan entre el seno del eterno Padre Cósmico Común. Tiene que haber alguna forma de imperfección, incomprensible para el análisis meramente intelectivo, que viene, naturalmente, a convertirse en esa ingénita causa, que a su vez, hace que las mónadas, sumergidas entre el seno del eterno Padre Cósmico Común, anhelen ser algo, o alguien. Si esas mónadas gozaran de la absoluta perfección, no desearían ser algo, o alguien, entonces el desequilibrio de las tres gunas tampoco sería factible. Obviamente, entre el seno del eterno Padre Cósmico Común, reina la felicidad. Cuando una chispa virginal, cualquiera sea, que se sumerja entre esa dicha, no desea vida, dijéramos, de tipo egoístico, no quiere ser algo diferente al Padre, pues, dentro de sí misma encontrará distintos niveles, o mejor dijéramos, superniveles de felicidad. Mucho se ha dicho sobre el ser, y todo el mundo anhela conocer a su propio ser. Cuando uno ya lo ha conocido, es dichoso, pero entonces desea conocer más a su propio ser, y solamente dentro de sí mismo puede encontrar ese más. Aquel que ha logrado pasar la puerta 13 de la cábala hebraica, se sumerge entre el seno del eterno Padre Cósmico Común. Al hacerlo, encuentra allí a su ser, pero cuando ha logrado descubrir a su ser, e integrarse con él, resulta que su ser está más adentro, y cuando mediante algunos esfuerzos ha logrado, pues, superarse más, encuentra que su ser aún es más profundo. Conclusión, el ser no tiene límites ni orillas. ¿Cómo podríamos ponerle un límite al ser? No es posible. Pero bueno, concretemos un poco, para que se pueda entender esta cuestión mejor. Miremos la constitución humana, la cábala hebraica, ya sabemos que tiene 10 sepirotes. Si empezamos por Malkut, es el sepirote que corresponde al cuerpo físico. Si continuamos con Yesod, encontramos el asiento vital, donde está la energía creadora. El tercer sepirote es, naturalmente, el cuerpo astral, que es HOD, y en cuanto al cuarto sepirote, que es el mental, nos encontramos con Esach. Mucho más allá tenemos el quinto sepirote, que es el alma humana, Tiperet,
el causal, y aún más allá. Está el sexto sepirote, que es Geburah, el rigor, la ley, el Budi, la bella Helena, etcétera, etcétera, etcétera. El séptimo sepirote, es Gedula, o sencillamente Chesed, el íntimo, pero más allá del íntimo está el Logos. Bina es el octavo sepirote, el Espíritu Santo, noveno, el Cristo íntimo, el noveno sepirote, Choma, y en cuanto al viejo de los siglos, Keter, es el décimo sepirote. Cuando uno ha recibido la iniciación de Keter, obviamente ha logrado la integración completa con el viejo de los siglos, pero más allá está la terrible puerta 11, donde muy raro es el que se atreve a golpear, y el que golpea sin estar preparado, morirá. Ese es el onceavo sepirote, el An-Safor. Cuando uno logra el éxito, se une con algo que está más allá del viejo de los siglos, ya dije, Ain Sofaur. El doceavo sepirote es diferente, Ansaf, y la puerta 13 es la de Ain. Aquel que ha logrado integrarse con Ain, está listo, pues, para sumergirse entre el seno del eterno Padre Cósmico Común. Pero al sumergirse uno entre el seno del eterno Padre Cósmico Común, encuentra que dentro de sí mismo, a pesar de haberse integrado con el Ain, hay algo más, el ser, y trabaja, naturalmente, para llegar a él, y cuando lo logra, cambia la felicidad dentro del mismo seno del eterno Padre Cósmico Común. Entonces, al sumergirse, al no querer ser nada ni nadie, buceando entre sus propias profundidades, encuentra que su ser está más adentro, y al descubrirlo, nuevos cambios de armonía y belleza inextinguibles se verifican entre el proceso de aquel que no tiene nombre, y esto que estoy diciendo, no tiene límites ni orillas. De manera que la gloria entre el seno de la seidad incognoscible y pura, realmente no tiene límites jamás, nunca jamás. ¿Quién podría ponerle límites al ser? Si el ser es Dios mismo, ¿quién podría limitar a Dios? Pero cuando uno quiere ser algo distinto al ser, cuando desea existir, aunque sea como un cosmocrator, obviamente cae, de hecho, en el mundo de las tres leyes. Interesante resulta, pues, el desear, las mónadas, ser algo o alguien. Lo primero que se desequilibra, naturalmente, son las gunas. Si las gunas no se desequilibraran, la causa causorum, el logos causal del primer instante, la ley misma del karma, no entrarían en actividad. Pero hay desequilibrio de las gunas, y en el momento en que tal desequilibrio se inicia, el karma entra en actividad y deviene el universo manifestado. Así pues, las gunas vienen a ser la causa causorum de toda actividad logoica, porque no entraría el logos causal en acción si las gunas no se desequilibraran. El hecho de desequilibrarse las gunas acusa una imperfección, la imperfección de las mónadas, que reposan entre el seno de eso que no tiene nombre, mónadas que desean ser algo o alguien. Cuando así sienten y piensan, obviamente se produce un desequilibrio. Ese desequilibrio lo originan ellas mismas, y por eso deviene el universo manifestado, se inicia el Mahamambantara. Distíngase entre Mahamambantara, que significa día cósmico, y Mahapralaya, que significa noche cósmica. Entendido esto, podemos continuar. Las tres gunas, de por sí, son bastante interesantes. Sobre las tres gunas se habla claramente en el libro del Señor Krishna, el famoso Bhagavad Gita. Vale la pena, pues, que comentemos un poquito sobre estas tres gunas. Dice el Bhagavad Gita lo siguiente: oh, Krishna, es sátvica, rayásica o tamásica, la de aquellos que hacen los cultos y adoraciones, sin obedecer a los mandamientos. Dijo el bendito Señor, los que según su naturaleza traen los seres encarnados, es triple, sátvica, rayásica y tamásica. Oye lo que te diré sobre esto, oh. La de cada persona es según su constitución, el hombre es producto de su saya, él refleja su sada. Los hombres sáttvicos, es decir, en quienes predomina la guna sattva, adoran a los devas, es decir, le rinden culto a los devas, seres celestiales, porque los devas son los mismos ángeles o seres divinos. Los rayásicos rinden culto, ¿a quiénes? A los yaksas o raksasas, seres con poderes sobrenaturales, y los tamásicos, a los espíritus y los elementos. Así pues que no hay que olvidar que las gentes completamente sáttvicas rinden culto a los devas, a los ángeles divinos, a los seres inefables, a los Elohim.
Aquellos en quienes predomina la guna rayas, que es la de la pasión o acción, rinden culto, dije, a los seres con poderes sobrenaturales, y los tamásicos, en quienes predomina, naturalmente la guna de la inercia, rinden culto a los espíritus y a los elementos de la naturaleza. Los hombres que practican severas austeridades, dice el Bhagavad Gita, no recomendadas por las escrituras, solo por ostentación y egoísmo, esos apegados y concupiscentes, desprovistos de sensatez, torturan a todos los órganos del cuerpo y a mí también, que moro dentro del cuerpo, conócelos, son de propósitos demoníacos. Bien vale la pena comentar esto, ¿no? Los hombres que practican severas austeridades, no recomendadas por las escrituras, pasar hambres terribles, que se martirizan, en fin, los que hacen cosas violentas, solo por contemplación, y egoísmo esos apegados y concupiscentes, desprovistos de sensatez, torturan a todos los órganos del cuerpo. Y a mí también, que moro dentro del cuerpo. Conócelos. Son de propósitos demoníacos. Hay demonios que se torturan, hay demonios que llevan vida ascética, hay demonios que practican hatha yoga, y en los mundos infiernos hay multitudes de ellos, y siempre piensan que van muy bien. También son triples los alimentos, cultos, caridades y austeridades. Oye de mí cuáles son sus distinciones, a los sáttvicos, es decir, a los individuos en quienes predomina la guna sattva, les gustan los alimentos que aumentan la vitalidad, energía, fuerza, salud, felicidad y apetito, y que son sabrosos, que son oleaginosos, substanciosos, agradables, las verduras, las frutas de toda especie, etc. Los alimentos preferidos por los rayásicos, es decir, por las gentes en quienes predomina la guna rayas, que es la de la pasión, son los amargos, ácidos, salados, muy calientes, picantes, secos y ardientes, y son los que producen pesar, sufrimientos y enfermedad. Vale la pena reflexionar en esto, ¿no? Vale la pena que pensemos nosotros en que los alimentos rayásicos, sean los muy amargos, poner mucha atención en esto, los ácidos, salados, muy calientes, picantes, esos con bastante chilito y tal, secos y ardientes, producen pesar, sufrimientos y enfermedad. En cambio vean ustedes, para que reflexionemos bien, cuán distintos son los alimentos sáttvicos, todos los que son oleaginosos, substanciosos y agradables, las verduras, las frutas, todo eso. En cuanto a los alimentos preferidos por los tamásicos, es decir, por aquellas gentes en que predomina la guna tamas, son los desabridos, casi descompuestos, malolientes, restos del día anterior, comida fría y alimentos impuros. De manera que las gentes en quienes predomina la guna tamas, a las gentes tamásicas, les gustan los alimentos desabridos, vea usted qué cosa, los alimentos descompuestos, malolientes, restos del día anterior, sobrados o recalentados, la comida fría y los alimentos impuros. Esos son alimentos, propiamente, de la gente tamásica. No debemos olvidar aquí esto, este comentario, bien vale la pena que lo reflexionemos y que, de verdad, escojamos nuestros alimentos. En cuanto a mí, francamente les digo a ustedes que a mí no me gustan los alimentos de tipo tamásico, no me gustan las comidas desabridas, ni los alimentos descompuestos, ni malolientes, ni tampoco los alimentos del día anterior, ni la comida fría. Alimentos impuros, como el cerdo, etcétera, etcétera, me parecen desagradables. De manera que sí vale la pena observar qué comen las gentes, ¿no? Escoger uno, más bien, los alimentos sáttvicos, las frutas, las verduras, todo eso. El jnana sáttvico se hace según los mandamientos, concentrándose en el culto, solo por el culto, por hombres que no desean el resultados, son gentes que aman el culto, que lo adoran, pero que no quieren resultados egoístas. O tú, el mejor de los bharatas, el jnana rayásico, o sea pasionario, se hace por tentación y deseando los frutos, el mérito, gentes que practican ritos, pero con algún interés, no desinteresadamente. En cuanto al jnana tamásico, se hace contra los mandamientos, sin fe, sin los mantrams, sin repartir alimentos a los pobres y sin ofrecer su óbolo a los sacerdotes. De manera que los ritos de los tamásicos son curiosos, no le dan el óbolo a los sacerdotes, no pronuncian los sagrados mantrams, violan los mandamientos, no tienen fe, son ritos prácticamente negros, ¿no? La austeridad corpórea consiste en la adoración a los devas, a los brahmines,
a los preceptos espirituales de los sabios, en la pureza, rectitud, continencia y no dañar, no perjudicar a nadie. La austeridad verbal consiste en la forma de hablar claramente, que no produce ninguna preocupación, en la veracidad, en el modo agradable y benéfico de hablar, y en la diaria lectura de los textos sagrados. Es muy importante esto, mis estimables hermanos. A mí me parece que vale la pena tener austeridad verbal. Yo he visto, pues, cómo echan las gentes a volar las palabras, cómo se hieren los unos a los otros, es como si se clavaran puñales, como si gozaran con eso. Alguien dice algo, y me maravilla ver cómo reacciona el que escucha y contesta en forma peor, ¿no? Eso es doloroso. Uno debe ser austero en la palabra, hablar claramente, no producir preocupaciones en las gentes cuando se habla, ser veraces, no mentirosos, tener una forma agradable de hablar, una forma benéfica, y leer diariamente las Sagradas Escrituras. La austeridad mental consiste en la serenidad, piedad, silencio, autocontrol y pureza de corazón. Es muy interesante tener austeridad mental. ¿Cómo? Siendo sereno, que si lo insultan, permanecer sereno, que si lo alaban, permanece sereno, indiferente ante la alabanza y el vituperio, ante el triunfo y la derrota. Yo no soy más porque me alaben ni menos porque me vituperen, porque yo siempre soy lo que soy. Reflexionar así, en esa forma, ser piadoso, silencioso, no jugar nunca con la palabra, pues si uno juega con la palabra, ya no es austero con la palabra, y uno necesita ser austero, autocontrolarse siempre, uno debe someterse siempre al autocontrol y llevar el corazón puro. Es muy interesante, pues, la austeridad mental. Esta triple austeridad, practicada con fe por el hombre que no desea mérito, es considerada como sátvica, es decir, donde existe austeridad verbal, donde existe austeridad mental, donde existe austeridad corpórea. Hay coexiste naturalmente, la cualidad sátvica. No olviden que la austeridad corpórea consiste en la adoración de los devas, de los brahmines, de los preceptores espirituales, de los sabios, en la pureza, rectitud, continencia, y no dañar a nadie. De manera que las tres austeridades, la física, la mental y la verbal, son necesarias cuando uno quiere cargar, en su naturaleza, la cualidad de tipo sátvico. La austeridad rayásica es diferente, es pasajera, poco durable, puesto que es pasionaria, es la que la gente practica por ostentación, para ganar respeto, honores y reverencias, para que otros digan, qué persona tan devota, qué magnífica, no. En cuanto a la austeridad tamásica, es la que se hace neciamente, causándose sufrimiento o con el deseo de dañar al prójimo. La caridad sátvica se hace como un deber, sin la idea de retribución, en debido lugar y momento, a la persona que lo merece. La caridad rayásica se hace esperando recompensa, mérito, o de mala gana, y la caridad tamásica se hace en momento inoportuno, en lugar indebido, a una persona que no lo merece y con desdén. Om Teate Sat. Om, aquello existe, ha sido declarado como la triple denominación de Brahma, lo supremo. De esta forma surgieron los brahmanes, los Vedas y los jñanas en el remoto pasado. Por eso, los que siguen los mandamientos védicos pronuncian Om antes de comenzar sus jñanas o ritos, caridades y austeridades. Los que buscan el Moksha, emancipación espiritual, pronuncian el Teate, aquello, antes de hacer sus jñanas o ritos, caridades y austeridades, ellos no desean ningún mérito por estas acciones. La palabra Sat, o Pardat, es usada en el sentido de la realidad, la bondad, y también para los actos auspiciosos. De manera que vean ustedes, Om Teate Sat, es de gran poder, como decir también Auem Tat Sat. También se pronuncia la palabra Sat para lograr constancia en el jnana, es decir, en el rito, en la austeridad, en la caridad y en todos los actos hechos indirectamente por el Señor. Cualquier acto o pardat, ya sea este el jnana o ritual, la caridad o la austeridad, si se hace sin la fe es considerado como asat, inexistente, no ha sido propiamente hecho, y no da fruto aquí ni en el más allá. De manera que estamos viendo pues lo que son las tres gunas. Son importantísimas, porque sobre ellas y por ellas existe este universo, son las tres cualidades básicas. Estudiante. Pero yo quería preguntarle ahora acerca de, con toda la explicación que nos ha dado acerca las gunas.
Podría decirse que esto da contestación a la pregunta básica, fundamental, en la que está basada, digamos, la filosofía. ¿Qué es, digamos, de dónde venimos, no? Entonces, desde luego, eso está también íntimamente relacionado con el quiénes somos y hacia dónde vamos, pero yo veo que la explicación que nos da de las gunas, pues, da definitivamente una contestación al hecho de dónde venimos, ¿no? Porque así es como se inicia el origen nuestro también. Maestro. Pues, claro. Estudiante. Ahora, lo que yo quería preguntarle, maestro, es, cuando entra en la manifestación, se inicia, digamos, el día cósmico, entonces, dentro de ese inicio del día cósmico entran en manifestación nuestras esencias, ¿ahí? Maestro. Bueno, la esencia entra en actividad mucho más tarde. Ya, para que la esencia de cada criatura entre en actividad, pues, se necesita el descenso de la gran vida. Pero obviamente que, si no fuera por el día cósmico, la esencia no entraría, pues, en actividad. Con el día cósmico, entra en actividad toda esencia. Estudiante. Pero, en realidad, la esencia se manifiesta ya, en toda su magnitud, cuando la creación entra en su manifestación física. Maestro. Bueno, desde mucho antes la esencia ya está en actividad, ¿no? Toda esencia entra en actividad cuando se inicia la aurora del Mahamantara. Estudiante. Ahí mismo empieza en un cuerpo totalmente mental, ¿no? Maestro. Pues, si no tienen cuerpo mental las esencias, ¿en qué cuerpo van ellas a entrar? Simplemente, actúan como elementales inocentes en proceso de descenso, no hacia el mundo físico. Y como quiera que el universo comienza su proceso de desarrollo en el mundo de la mente, en la substancia mental concreta, propiamente, las esencias empiezan actuando dentro de la materia mental, pero no quiere decir esto que las esencias, de todo lo creado, ya pueden, por tal motivo, poseer cuerpo. Que mucho más tarde ese universo mental cristaliza en forma astral, también es cierto y de toda verdad, ¿no? Pero eso no quiere decir que las esencias tengan cuerpo, astral. Que ese universo astral cristaliza en la forma etérica, también es cierto. Pero no quiere decir que las esencias tengan cuerpo etérico. Y por último, viene la manifestación del universo en su forma física, entonces las esencias han descendido hasta el reino mineral, propiamente dicho. Desde allí comienzan procesos evolutivos de vida elemental, continúan hacia el vegetal, prosiguen en el animal y al fin, llegan al estado humanoide. La vida, en sus procesos, nos deja hasta ahí, en sus procesos, dijéramos, de tipo involucionante y evolucionante, por último, la vida nos deja ahí, hasta el estado de humanoide. El humanoide es algo incompleto, es un elemental con cuerpo, dijéramos, tricerebrado, y eso es todo. Si el humanoide quiere avanzar un poco más, completarse, entonces tiene que crearse los cuerpos existenciales superiores del ser, para convertirse en hombre, ¿no? Obviamente, el humanoide siempre cae, se convierte, dijéramos, en una criatura demasiado animalesca, ¿no? De por sí, es animal, pero, dijéramos, se ensucia con las pasiones animales, desarrolla el ego en su naturaleza. Sin embargo, debe eliminar el ego, crear los cuerpos solares, y entonces se convierte en un hombre auténtico, ¿no? En todo caso, la vida viene en involución, desde el absoluto hasta el reino mineral, desde el reino mineral evoluciona hasta el humano. En el humano, o el humanoide, mejor dicho, si quiere salirse de la rueda de las involuciones y evoluciones, pues obviamente, tiene que hacer algo distinto, tiene que trabajar sobre sí mismo, tiene que acabar de crearse por sí mismo, crear los cuerpos existenciales superiores del ser dentro de sí mismo. Convertirse en un hombre verdadero y en un Dios, dentro de sí mismo, trabajando sobre sí mismo. Esa es la cruda realidad de los hechos. Estudiante. Por decirlo así, el hombre rayásico, de rayas, es el que está en la rueda del samsara. Maestro. Es el hombre pasionario, el hombre que está entregado a las pasiones animales. Estudiante. Exacto. Maestro. Porque rayas es la pasión, sattva es la armonía, la felicidad, la belleza del espíritu. Estudiante. El sátvico es aquel que llegó al tetragrammaton, el hombre 5, ¿no?
Maestro. Sí, cuando uno consigue el equilibrio perfecto de las tres gunas dentro de sí mismo, se convierte en lo que se llamaría un hombre sátvico, hombre perfecto. Estudiante. Maestro, ¿y el proceso de la esencia está íntimamente relacionado con el rayo de la creación? Maestro. Pues sí, la esencia, naturalmente, como te dije, primero viene descendiendo de región en región, ¿no? Tan pronto existe la Vía Láctea, la esencia comienza sus procesos de descenso, no, hasta el mineral, desde el mineral inicia sus procesos de ascenso, hasta el estado humanoide. Estudiante. Tiene que llegar, digamos, hasta el nivel más descendente, digamos. Maestro. Claro. Estudiante. ¿Por qué es que para volver otra vez al absoluto, tiene que iniciar el proceso inverso, no? Maestro. Inverso, sí. Regresar otra vez, salirse del mundo de las 48 leyes y pasar al de las 24, y luego al de las 12, luego al de las 6, y de ahí al de las 3, hasta abordar el absoluto. Estudiante. Por eso se dice que para poder ascender, primero se tiene que descender, o sea que, se desciende primero hasta los mundos minerales, para poder volver a ascender. Maestro. Claro. Estudiante. Claro. Estudiante. Para poder subir, primero hay que bajar y trabajar en la novena esfera. Maestro. Bueno, ya eso es más hondo, más profundo, ¿no? Yo estoy hablando de una primera bajada, cuando se crea el universo, en el que la gran vida vino desde el absoluto hasta el mundo físico. Entonces la esencia ha tenido que venir, pues, desde arriba hasta el mundo físico, para escalonarse subiendo por el vegetal y el animal hasta el humanoide. Pero, hasta ahí, esa es la primera bajada de la vida, hasta el mundo físico. Que después, ya en el mundo físico, queda la esencia sometida a la rueda del samsara, eso es otra cosa. En esa rueda que gira incesantemente, 3.000 ciclos de 108 existencias cada uno. Ya es distinto, hay elementales, actualmente, en el reino mineral, que están pasando por primera vez por el reino elemental mineral, y hay elementales del reino elemental mineral que ya pasaron por el mineral hace mucho tiempo, y volvieron a pasar y seguirán pasando. Estudiante. Ahorita, vislumbro un detalle, que solamente con la descompensación de esas tres gunas, a la hora de que comienza la aurora de esta creación, es cuando tienen que aparecer las tres fuerzas para que haya esta creación, ese santo afirmar, santo negar y santo conciliar, ¿no? Es la fuerza positiva, negativa y neutra, precisamente para que exista esta creación. Estudiante 2. Claro, son las que crean a uno, esas tres fuerzas. Estudiante. Y al existir esas tres fuerzas al inicio, en esta aurora, es cuando comienza ese rayo de la creación, tan conocido, ¿no? Que está, precisamente, iniciando ese tercer logos. Maestro. Es el tercer logos. Estudiante. Claro. Es el creativo, todo en armonía. Estudiante. Primero es el absoluto, ¿no? Maestro. Exactamente. Estudiante. Caben, digamos, todos los mundos. Enseguida vienen todos. Maestro. Bueno, ese tercer logos es todos los soles. Estudiante. Pero, después del absoluto vienen todos los mundos, ¿ahora? Maestro. El absoluto, luego viene todo el infinito, lo que se conoce como infinito, luego lo que se conoce, pues, como todas las galaxias, luego como todos los soles, luego como el mundo, y así. Bueno, hasta aquí los voy a dejar, mis estimables hermanos, porque voy a entrar en meditación. Estudiante. Maestro.